Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a nuestra sesión de hoy. Vamos a ir directo al grano porque nos vamos a meter de lleno en una teoría que francamente es fascinante. Quienes estudian las artes visuales y la filosofía saben que muy a menudo nos topamos con esta especie de marcos rígidos, ¿saben? Esas formas de pensar tan clásicas que básicamente dividen al mundo en dos. Bueno, hoy la idea es de construir por completo esos binarios históricos. Vamos a explorar juntos cómo el cuerpo, el espacio mismo de la galería y sobre todo la curaduría pueden rebelarse contra siglos de pensamiento ultraestructurado. Es un recorrido que va desde la teoría pura hasta lo que realmente pasa dentro de las instituciones, y les aseguro que tiene el potencial de cambiar por completo la manera en que entendemos el arte contemporáneo. A ver, nuestro temario para hoy es bastante claro. Vamos a organizarlo en 5 ejes. 1. El dualismo cartesiano en crisis. 2. Rajarse, fugas del sistema. 3. Desarmando el museo patriarcal. 4. Hacia una curaduría afectiva. Y cerramos con el 5, Kippel y la potencia efímera. Antes de arrancar con la teoría dura, me encanta detenernos en los detalles físicos de los materiales que leemos. Si revisamos nuestro texto asignado para hoy, el de Marie Bardet, Perder la cara, es súper interesante notar cómo interactuamos con él. En algunas anotaciones a mano en los márgenes de este tipo de textos, es común encontrar ideas resaltadas, como por ejemplo la frase cuerpo en gerundio. Pensemos en eso un segundo. El gerundio es acción pura, caminando, sintiendo, resistiendo. O sea, el cuerpo no es una cosa quieta, estática, es un cuerpo en constante movimiento y disputa. Y de hecho, esa noción superactiva es exactamente la herramienta que necesitamos para empezar a desaprender lo que nos enseñó la filosofía occidental clásica. Y con eso en mente, entramos al módulo 1, el dualismo cartesiano en crisis, o cómo romper de una vez por todas este binario histórico. Imagínense esto. Durante siglos, literalmente siglos, todo el pensamiento occidental ha estado bajo la sombra de la estricta división que propuso René Descartes. Por un lado, nos plantó la famosa res extensa, que vendría siendo el cuerpo, visto apenas como un pedazo de materia, divisible y lo más crítico acá, incapaz de pensar. Y por el otro lado, puso a la res cogitans, la mente, intocable, indivisible, inmaterial y supuestamente la única fuente real de pensamiento válido. Pero, y aquí está el problema, Descartes no dijo simplemente tenemos estas dos cosas distintas. No. Él armó una jerarquía implacable, donde el intelecto puro se siente en el trono y siempre termina devaluando y menospreciando nuestra forma física. Y como señala magistralmente Marie Bardet, esto no es simplemente una observación pasiva del mundo, es una operación activa, es un gesto. Fíjense que el dualismo funciona en 3 pasos muy precisos. Primero diferencia, luego opone y finalmente jerarquiza. Es básicamente un truquito de magia filosófico que nos hace creer que es supernatural que la experiencia somática, lo que tocamos, lo que sentimos en el cuerpo, sea de alguna manera inferior o menos verdadera que la pura razón intelectual. Y es exactamente sobre este mantel donde se ha servido absolutamente toda la historia del arte occidental. Pasemos al módulo 2, rajarse, fugas del sistema. Vamos a ver cómo escapar de este marco tan ortogonal y rígido. Entonces, el concepto vital aquí, la verdadera clave del asunto, es la acción de rajarse. Bardet no usa esta palabra simplemente como una metáfora bonita, la usa como una acción física, algo totalmente visceral. Rajarse es huir, es rasguñar los bordes de la pared, es abrir una grieta gigante en ese marco binario del que veníamos hablando. Es plantarse y negarse rotundamente a ser clasificado solo como cuerpo o solo como mente. Digamos que es como llevar al plano físico y carnal lo que otros teóricos llamarían líneas de fuga, o lo que desde el activismo entendemos como una desestabilización queer profundísima. Literalmente es agarrar ese mantel cartesiano del que hablábamos y tirar de él con todas nuestras fuerzas, hasta que todo se venga abajo. Si analizamos esta frase de la autora por un segundo, con la lengua afuera, revela algo que es muy poético pero también tremendamente espacial. Estar con la lengua afuera nos habla de cansancio, sí, pero también de irreverencia. Es un cuerpo que respira, que transpira, que se niega a que le pongan etiquetas rígidas. Este acto de rajarse es lo que permite que los cuerpos habiten los márgenes, que existan en las grietas, resistiéndose a ser domesticados por las formas tradicionales de conocimiento. Pero, a ver, hagamos una pausa socrática aquí. Al analizar el arte contemporáneo, no podemos quedarnos flotando en las abstracciones de la filosofía, por muy interesantes que sean. Tenemos que bajarlo a la realidad. Si este dualismo jerárquico estructura nuestra sociedad por completo, ¿cómo creen que se ve esto cuando cruzamos las puertas de un museo? ¿Cómo influye este fantasma de Descartes en la manera en que nuestras instituciones deciden qué coleccionar, cómo exhibirlo y qué valor darle a esos objetos? Lo que nos lleva directo al módulo 3,
desarmando el museo patriarcal, entrando de lleno en la crítica institucional. En sus textos, Quequena Corvalán hace un contraste que me parece simplemente brillante. Pensemos en el museo clásico, el tradicional. Funciona exactamente igual que esa mente cartesiana dominante que quiere controlar a la materia. Es un lugar que acumula objetos como si fueran fetiches, creados casi en su totalidad por un canon muy cerrado y hegemónico. Y parece diseñado más para custodiar cosas que para compartirlas. Frente a esto, ella nos propone un cambio radical, el museo afectivo. Un espacio vivo, quizás transitorio, donde el foco no está en acaparar patrimonio, sino en tejer vínculos y construir en conjunto mundos imaginarios que sean realmente comunes. Tomando las propias palabras de Corvalán como fuente primaria, fíjense en un detalle importantísimo. Ella no dice que el museo tradicional solo tiene rasgos patriarcales. Dice que es patriarcalizante, o sea, es una máquina que reproduce activamente esa jerarquía de poder todos los días. Esta dinámica de exhibir esto y ocultar lo otro en los sótanos es pura y exclusivamente un juego de control. Controlan la información y controlan nuestra experiencia, de manera muy parecida a cómo la academia más tradicional decide qué cuerpos y qué saberes son dignos de ser escuchados. Avancemos entonces al módulo 4, hacia una curaduría afectiva y cómo logramos organizar esta voz colectiva. Para solucionar esto, ella presenta la curaduría afectiva. Si lo piensan, el arte contemporáneo estándar casi siempre está obsesionado con el genio individual, con el artista estrella y con alimentar los precios del mercado. Bueno, la curaduría afectiva va por otro lado. Busca organizar la tremenda potencia que tiene la voz colectiva. Es una práctica profundamente política. Su prioridad es la disputa por el territorio, tanto físico como simbólico. No le interesa para nada esa perfección pulcra, casi clínica de la galería de paredes blancas. Al contrario, abraza lo que está a medias, lo múltiple y sobre todas las cosas, abraza la fricción y el roce constante que implica existir en comunidad. Y acá es súper interesante cómo la autora aterriza esto. Ella rechaza de plano la idea de perseguir utopías. Las ve como metas puristas que, irónicamente, nos paralizan. De hecho, para ilustrar esta rigidez inútil, utiliza términos sociopolíticos muy específicos de la coyuntura en Argentina, hablando de posturas dogmáticas como ser macrista o tener una postura trusquiada. Pero ojo, manteniendo nuestra neutralidad académica, más allá de esa geografía política específica, el argumento central que debemos rescatar es vital. Hay que abandonar la fantasía de un mundo del arte impoluto y perfecto. En vez de eso, tenemos que aprender a trabajar inmersos en la contradicción. Porque en definitiva, es en esa incomodidad donde realmente se crea conocimiento y comunidad. Y fíjense cómo esto encaja a la perfección como piezas de un mismo rompecabezas con lo que leíamos de Marie Bardet. Mientras Corvalán pide a gritos que habitemos las conexiones afectivas y contradictorias en el espacio físico del museo, Bardet nos habla de inmaterialidades coextendiéndose. Las dos, una desde la gestión de museos y la otra desde la filosofía del cuerpo, buscan exactamente lo mismo, hacer desaparecer las fronteras duras. Así como no hay un límite físico claro donde termina la obra de arte y empieza quien la observa, tampoco hay un muro real entre la mente y el cuerpo. Absolutamente todo se coextiende, todo se mezcla. Y así llegamos a nuestro último bloque. Módulo 5, Kippel y la potencia efímera, o en otras palabras, la acumulación inútil. Para ilustrar el peso físico de las instituciones, Corvalán trae a la mesa un concepto alucinante de la ciencia ficción, creado por el escritor Philip K. Dick. Se llama Kippel. El Kippel es básicamente la entropía natural de los objetos inútiles. Es esa basura cósmica, los envoltorios, las cajas vacías en una mudanza que parecen multiplicarse por arte de magia cuando nos damos la vuelta. Es esa acumulación física que no podemos frenar. Y créanme, para quienes estudiamos cómo funcionan los archivos o las galerías de arte hoy en día, este concepto da exactamente en el clavo. Porque, piénsenlo bien, esto ilustra de manera brutal lo absurdas que pueden ser las dinámicas institucionales. El mundo del arte produce toneladas y toneladas de lo que podríamos llamar Kippel curatorial. Esos ploteados inmensos en las paredes de las salas, los catálogos gigantescos y pesadísimos que, seamos sinceros, nadie vuelve a abrir jamás, miles de folletos que terminan en la basura, todo esto funciona como un intento casi desesperado de la institución por validarse a sí misma, por dejar una huella física para que no la olviden, pero al final del día termina convirtiéndose en una montaña de material inservible. Frente a esta verdadera asfixia de papel y acumulación de Kippel, Corvalán nos plantea una fantasía que es radical, tanto a nivel curatorial como pedagógico: irse a dar clases a la inmensidad de la estepa patagónica. Imagínense una clase povera de arte, donde no hay paredes, no hay ploteados institucionales, no hay catálogos, solo hay cuerpos caminando en el viento.
Las palabras que se dicen ahí se las lleva el aire, anulando por completo esa obsesión que tenemos por acumular objetos y registros burocráticos. Es el triunfo definitivo y absoluto de la experiencia vital por sobre el objeto inerte. Para ir cerrando nuestras reflexiones de hoy, volvamos la mirada a nuestros propios materiales de estudio. Un libro abierto frente a nosotros, con sus páginas físicas y el conocimiento que contiene, funciona también como una zona de contacto. Es una coextensión de nuestra propia experiencia, tal como sugería Bardet. Muchas veces, para lograr una verdadera comprensión, una que sea a la vez académica pero también sensible, necesitamos aplicar un poco de esa filosofía de la estepa. Necesitamos soltar esa urgencia constante de atrapar, dominar y archivar absolutamente todo lo que sabemos. Así que les dejo esta provocación final para que la sigan masticando. Si realmente hemos logrado deconstruir ese dualismo cartesiano que valora más al objeto eterno que a la experiencia fugaz del cuerpo, y si estamos de acuerdo en que la forma más elevada y afectiva de curaduría es la que acepta, pacíficamente, desvanecerse con el viento en la estepa, entonces ¿para qué exactamente seguimos manteniendo vivos los museos hoy en día? ¿Cuál debería ser el verdadero legado que una institución atesore para el futuro? Es, sin duda, una pregunta que incomoda, pero es absolutamente indispensable si queremos pensar seriamente en el futuro de nuestras prácticas artísticas. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio de análisis con ustedes. Nos vemos en nuestra próxima sesión.